Y gracias por acompañarnos en tampahoy.com. Les saluda Gerardo Sierra y estoy muy bien acompañado el día de hoy. Estamos a solo horas de este evento tradicional de nuestra ciudad, aquí en Tampa, específicamente en Ybor City. Estamos hablando de un grupo que fue fundado en 1972, hace más de 50 años, y es un grupo que se encarga de preservar la herencia hispana acá en nuestra ciudad. Y estamos hablando de The Crew of the Knights of Santiago, o mejor llamados en español como los Caballeros de Santiago. Se encuentra conmigo el día de hoy el actual rey, Chris Cubero y Simón Canasi, miembro de ese crew. Muchas gracias a ustedes dos acá que nos acompañan. Thank you, current king. Chris, Simón, muchas gracias por estar acá con nosotros. Mucho gusto. In this week, precisely on Saturday, you are going to be celebrating the night parade. What can we expect this year, Chris, on this parade? We're going to have about 65 units in our parade, going down through Ybor City, which we're proud to bring that through our Latin district here in Tampa. And all the floats will be illuminated with LED lights. It's going to be beautiful. It's a family-friendly event. We recommend everyone bring their family and children and come out and have a good time. Y Simón, este es una tradición que se ha llevado a cabo por más de 50 años, como estamos diciendo, y están esperando más de 100 carrozas, más de 100,000 asistentes. Cuéntanos un poquito de estos detalles. Bueno, la parada empezó en el año 1948. Que fue fundada por la Cámara de Comercio de Ybor City. Y entonces en el año 74, la Cámara de Comercio de Ybor City ya no podía más con la parada y entonces Santiago heredó la parada y desde entonces se llama Santiago Night Parade. En un tiempo se llamaba The Crew of the Knights of Santiago Illuminated Night Parade, pero decidimos que ese título era muy largo. So ahora simplemente se llama The Santiago Night Parade y Night con K. Pues ya la parada con nosotros lleva 50 años. 50 años, es definitivamente una fiesta en la ciudad. It's a big party, and what you guys do is carry our Latin, our Hispanic heritage, and to preserve that Hispanic heritage in Tampa. It's a very important mission. What does that mean to you, Chris, to carry that tradition? It's important, you know. Growing up in Tampa, my grandparents, my family are immigrants from Cuba and Spain, and they were a big part of Ybor City in the Tampa area, and it just means a lot to continue that tradition. And you know, as a child, growing up in the 70s and 80s and going to Ybor City and seeing the parade, and my abuela used to take us down there every year, and we would see the parade and enjoy it, and so we're happy to continue the tradition in Ybor City. Simón, y para ti, Chris nos está diciendo que es una tradición que que ha transcurrido en su familia. ¿Qué nos puedes contar de tu caso? Bueno, para mí es también una cosa personal. Yo me crié en Ybor City. Sí, en Cuba, pero vine para acá a la edad de 5 años y me crié ahí en Ybor City y llevo muchos años que estoy yendo a la parada. La parada antes se hacían los jueves por la noche, entonces se cambió cuando Gasparilla hacía su parada el lunes, nosotros hacíamos la parada de noche el siguiente jueves. Pero cuando Gasparilla lo cambió para sábado, pues entonces nosotros lo cambiamos para sábado, pero lo hacemos 2 semanas después para darle un poco de descanso a todos aquellos que están desfilando en la parada. Y especialmente después de Gasparilla, porque la parada de Gasparilla son más de 5 millas. Mi primer trabajito cuando yo era joven era ahí en Ybor City también. Para mí es una cosa bastante personal, una cosa de mucha nostalgia para mí. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando eras chamaquito, cuando eras niño y mirabas esa efusividad, esa alegría?
del desfile? Bueno, cuando aquello lo que repartían eran las balas vacías de las pistolas de los piratas y las monedas, ¿no? Y entonces ya hace no sé cuántos años, me imagino como 30, 40 años ya, empezaron con los collares y la gente volviéndose loco con los collares. Pero yo me recuerdo siempre de haber ido para la casa con las manos llenas de balas vacías y de So we are talking, Chris, about what was going through Simon's mind while being a kid and being immersed in that festivity, in that ambience. What was going through your mind as a young kid and looking at the festivities? Well, just the magnitude of it, and just, you know, all the lights and the floats lit up, and all the, you know, the elaborate costumes, and especially with the Krewe Simón Canasi. And so as a kid, you just looked at that and you wanted to emulate that and be a part of it. And so I'm honored by the brothers in the crew that they've allowed me to represent the Krewe Simón Canasi this year as their king, and just happy to be. And of course, you are carrying our Hispanic or Latin heritage, but there's more behind the scenes of what you guys do, and it's philanthropy. Can you talk to us a little bit more about what you guys do in that area? You want to take this one, Simon? all right, so I'll do this in both languages for There you. you go. Perfecto. So around 25 to 30 years ago, several of us got together and co-founded the Santiago Education Foundation. And we provide scholarships for economically challenged young people of Hispanic heritage at the University of Tampa, Hillsborough Community College, and the University of Florida. In fact, we are the largest contributor to the Latino Scholarship Program at the University of South Florida. Over the course of the last 25 to 30 years, we have provided over $5 million in scholarships, almost $5 million in scholarships to over 1,000 recipients. And I don't think there's anybody found in terms of organization participate in these parades that can match what we do. We're very proud of it, and we just feel very strongly that the way to break the vicious cycle of poverty and of need in the Hispanic community is to empower children through education. And this is done through all the events that you guys do throughout the year. No es algo que solo ocurre a través del desfile, a través de la parada, del Night's Parade. Cuéntanos un poquito también de las otras actividades que ustedes hacen a través de todo el año, que tal vez no son tan famosas como el Illuminated Night Parade, que es una tradición que tiene ya más de 50 años, pero tienen otros eventos que son significativos y simbólicos de su grupo. Sí, el jueves pasado tuvimos la cena de la proclamación, donde la alcaldesa de Tampa y la comisionada del condado, Gwen Myers, nos trajeron una proclamación reconociendo todo lo que hemos hecho en la comunidad con la Fundación de Educación que tenemos. Ahí había más de 200 personas, muchos dignitarios, personas elegidas, presidente de la Universidad de Tampa, representantes de la Universidad de South Florida, representantes de Hillsborough Community College, estudiantes nuestros que han recibido nuestras becas, que han dado su historia de lo que nuestra beca ha hecho por ellos, ¿no? Y tenemos una gala también siempre en septiembre para recaudar fondos. Estamos muy bien ahí. Como lo digo, la fundación es un orgullo muy grande para nosotros. Más de casi $5 millones hemos dado en becas en los últimos 25, 30 años a más de 1,000 estudiantes. Y para eso ha sido. Lo más importante también es que nosotros le enseñamos a estos estudiantes que cuando ya logran graduarse y entrar en su profesión, que hay que acordarse de que el paso que los trajo a ellos donde están no es tan importante como el paso que van a crear ellos para la próxima persona. Y ellos tienen que volver y hacer lo mismo por otro.
Definitivamente. Chris, Simón, ambos llevan Tampa en su ser. You carry Tampa within yourselves. What can you tell those the new generations about the legacy that, such as yourselves, have left in the city, that want to do the same, that want to replicate the same? It's an important legacy that you are bringing to the city, and you explained to us that it's a family tradition. Maybe another young man is trying to leave some legacy behind. What would you tell them? I would, say join a group like ours and continue the traditions that we have here in Tampa. It's a strong brotherhood of men, and we're a very close-knit group. And like Simon was saying, we believe in giving back to the community through our education foundation and other volunteer events that we do. I think most importantly is giving back and supporting that heritage that we have here in Tampa, and just making sure that you do. Some of the other things that we do not just a foundation. Mm-hmm. We do a thing called Nights with a Heart, Mm-hmm. where a number of our members dressed in costume take a bunch of beads to the hospitals, to the Children's Hospital, to the Veterans Hospital, to visit people in the hospital and just bring them a little joy during parade season. And then we also do volunteer work at Metropolitan Ministries. So we are, what I would say, Mm-hmm. to anyone that's looking to join an organization like ours, is that while it's very important that you assimilate into the society that you live in, you must always embrace your culture. And that's what we do. We embrace our culture. We are who we are. We identify who we are, and we're proud of it. And but at the end of the day, we're also very proud Americans. That is right. Absolutely. And the only thing I would add to that is that even though we are a Latin crew, we're very diverse as well. And so over the years, we've become very diverse, and something that we're proud of. So we have members from all ethnicities, everything. And so you name it, we have it, and we're proud of that, to be so diverse, welcome everybody. And so That's absolutely true. Nuestra organización está muy diversificada. Mm-hmm. Ejemplo, tenemos un rey latino, pero la reina es de descendencia de Escandinavia. Mm-hmm. So, tenemos miembros que son griegos, son italianos, americanos de descendencia de anglo-saxon, ¿no? So tenemos de todas clases de personas en nuestro grupo, y es una cosa que nosotros estamos muy orgullosos de eso, de la diversificación que tenemos dentro de nuestra membresía. And that's a reflection of the diversity of our city too. That's correct. absolutely. I kidded everybody the other night at a meeting, because we already have a couple of members that are going to be teed up for the royalty next year, when Chris's term is up and his queen's term is up. And the person that's announced that he wants to be king is Irish, and the young lady that's going to be his queen is Polish. So, we don't care where you're from, as long as you represent us well. That's all that's important to us. Absolutely. That's amazing. And with the night parade coming up, would you like to invite all of those who are watching this and darles un mensaje para que vayan a este tradicional evento? Por supuesto, le invitamos a todos que vengan a Ybor, no solamente el sábado, sino el viernes por la noche. También van a haber una fiesta ahí en Carmines, que va a ser el pre-parade party nuestro. Y durante el día, el sábado, todos los restaurantes están abiertos en Ybor durante el día. La fiesta empieza temprano. Le logramos a todos que vengan, porque la van a pasar muy bien. Vamos a tener la fuerza grande de la policía, del sherife, que siempre nos están apoyando y ayudándonos. Así que la seguridad va a estar bien alta.
y esperamos tener una noche muy alegre y muy feliz. Simón, y para aquellos que quieran buscar más y quieran informarse un poquito más de lo que ustedes hacen, de lo que el Crew of the Knights of Santiago hace aquí en Tampa, ¿dónde los pueden encontrar? crewofsantiago.com. crewofsantiago.com. I'm sorry, crewofsantiago.org. crewofsantiago.org, ahí pueden encontrar todo lo que... That's why he's the king. There you go. He has all the correct information. Y yo les agradezco. I'm so thankful and appreciative that you guys are joining us in our Tampa Hoy Stream Center today. Y la invitación para usted que nos ve desde casita es para el Night Parade este sábado 10 de febrero. Comienza normalmente a las 7 de la noche, ¿correcto? A las 7 empieza la parada. And it's 7th Avenue, Séptima Avenida. La parada empieza en la esquina de la Séptima Avenida y Nucio Parkway. Chris, termina en la Séptima Avenida y la calle 22. There you go, lo escuchó. Enfrente del Columbia Restaurant. Lo escuchó de Simón, miembro del Crew of the Knights of Santiago. Chris, Simón, muchísimas gracias. Thank you so much for joining us today. And we wish you the best for the night parade. Que por cierto es is it the third largest parade, illuminated parade in the Southeast? That's correct. Impresionante. Impresionante. Muchísimas gracias again, Chris, Simón. Y nosotros estamos informándolos acá más a través de tampahoy.com.